Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en la materia Fútbol y Cultura de la licencia C de ATFA Córdoba, presentamos al alumno Gigena José María, que va a presentar el trabajo, el papel del entrenador de fútbol, un trabajo de investigación. Adelante, José, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Yo elegí el papel del entrenador de fútbol para presentar mi trabajo práctico, lo cual se los voy a ir leyendo. Es un breve trabajo, no es muy profundizado, porque es muy amplio el papel del entrenador. Así que, bueno, empiezo por la introducción y usted, profe, de cuál cosa me va diciendo si tengo que frenar o tengo que seguir hasta el último. La introducción dice que este trabajo está realizado con conceptos teóricos que fueron tomados de diferentes fuentes, los cuales voy a complementar con ideas expresadas de entrenadores diferentes en charlas o entrevistas vistas y una pequeña mirada personal mía sobre el tema. Comencemos con definir qué es un entrenador. Es la persona encargada de guiar, instruir y preparar a deportistas o equipos. Si bien es una definición simple, llevarlo a cabo no es tan fácil. En nuestro caso, vamos a indagar sobre el papel del entrenador en el fútbol. El papel del entrenador es muy amplio y también depende de algunos factores dependiendo del lugar, el entorno, los medios, los recursos, si son profesionales, amateurs o formativas, etc. Por ejemplo, fútbol infantil, los entrenadores en esta etapa no pueden volcar todo su papel en plenitud. Será el que ayuda a los niños mediante juegos que vayan aprendiendo a jugar al fútbol. Otra parte, el fútbol prejuvenil. En esta etapa, la prejuvenil, el entrenador va ampliando su papel, donde ya empieza a moldear a sus jugadores para las próximas etapas de ser profesionales, donde la técnica, lo táctico, lo físico y lo psicológico, que son 4 roles fundamentales que ampliaremos más adelante. Fútbol profesional. El papel del entrenador ya es completo, donde no solo desarrolla lo mencionado en las etapas anteriores, sino que debe lograr los resultados y cumplir objetivos establecidos. Los entrenadores tienen 4 roles fundamentales que deben dominar. Técnica, esta se desarrolla en edades tempranas y el rol del entrenador es afianzar mediante constante trabajo repetitivo para mejorar los movimientos y la coordinación de la misma. Ahí ya que lo estoy exponiendo, digamos, la parte de la técnica, digamos, está expresada en la parte ya del técnico más profesional. En la táctica, el entrenador diseña su modelo de juego, de estrategia, analizar fortalezas y debilidades tanto las propias como las de los rivales. Físico. En esta parte, el entrenador coordina junto a su cuerpo técnico las cargas de los trabajos físicos para mejorar las habilidades individuales y colectivas de los jugadores. Psicológico. Los entrenadores son líderes del grupo o equipo, donde eso encierra muchísimas aristas desde lo psicológico, como convencer su idea de juego, manejar los egos personales de los integrantes del equipo, mantener la motivación, resolver conflictos, crear ambiente de confianza, etc. En el punto 2 está desarrollada la parte de las entrevistas y analizando entrevistas de entrenadores fui buscando interpretar el rol que cada uno de ellos cómo plasmó su papel de entrenador en el fútbol. Carlos Vilardo se basó en el nivel de la concentración y el análisis de sus rivales, donde nada podía quedar al azar, donde su papel era netamente la victoria y no importaba el costo. Marcelo Bielsa, su papel de entrenador es claramente evidente. Busca potenciar al máximo a cada uno de sus jugadores basado en el proceso y en lo ético, más allá de los resultados, no priorizando la victoria, lo cual él mismo reconoce no tener gran cantidad de títulos. Carlos Angelotti, de perfil seco, sin demasiada expresión y observador,
en su papel de entrenador, busca adaptarse a sus jugadores, creando sistemas acorde a ellos, manejo de grupo y gran capacidad de resolver situaciones en el campo de juego. Los títulos obtenidos en distintos equipos y ligas del mundo lo convierten en el ejemplo más cercano en la definición de un entrenador. Sin duda, podríamos analizar muchos y muy buenos entrenadores y sería de jugosa experiencia. En el punto 3, la mirada personal del tema. Ahora, desde mi humilde visión, mi papel como entrenador sería tener una idea de juego acorde al grupo, convencerlos de lo que queremos hacer o intervenir en ellos, no solo como jugadores, sino también como personas basadas desde lo teórico, técnico, táctico, físico y psicológico. Seguramente, cada entrenador a lo largo de la historia ha buscado cómo hacer a través de su pasión lo que cada uno de nosotros soñamos, en distintas escalas o nivel, pero por un mismo objetivo, el de cumplir nuestro papel como entrenador de fútbol. Y ahí termino. Muy bien, excelente. Excelente, la verdad. No sé si algún compañero le quiere hacer alguna pregunta. Bien, arranco yo entonces con la pregunta. ¿Sí? Y abro el debate, no es solamente, la pregunta no es para José María, sino la pregunta abro el debate, ¿no? ¿Es necesario que el entrenador de primera profesional pase por inferiores? ¿Qué opinan ustedes? Levantando la mano, ¿no? Bueno, para mí sí, para mí sí. Levantando la mano y yo dándole lugar, espere. José María, arranca. Yo soy de la idea que la experiencia es fundamental, digamos, en la vida, digamos, de cualquier persona, pero la inteligencia también ayuda muchas veces a saltear pasos. Personas que a lo mejor toda su vida han estado en inferiores y jamás van a llegar a primera, y hay personas que a lo mejor han visto fútbol infantil toda la vida, nunca dirigieron infantiles y pueden dirigir tranquilamente en primera. O sea, creo que es algo que aclaró usted recién cuando vio la introducción de que cuando uno se vende como entrenador, pasa por ahí, digamos, o sea, ¿qué quiero yo? ¿A dónde quiero llegar? O sea, y la convicción de cada uno es lo que logra el objetivo, más allá de la trayectoria. Creo que eso me fue un poco el tema en cuanto a lo que usted expresaba cuando arrancó, o sea, pero no sé si se entendió el mensaje. No, dale, perfecto, perfecto. Vamos a ver qué opina Emanuel. Creo que levantaste la mano, Emanuel Alberti. ¿No? Bueno, vamos con Benja Carvarelli. No, profe, no había sido yo. Yo opino que puede ser necesario, como no, siempre te da una experiencia más haber empezado, digamos, división por división para el manejo. Bueno, yo creo que uno como técnico de primera también tiene que mirar las divisiones juveniles y siempre de ahí saca, así que eso te lo da la experiencia también de haber jugado antes, pero no creo que sea totalmente necesario. Néstor Baguín, ¿qué opina usted? Yo creo, con respecto a esa pregunta que vos hiciste, que no necesariamente, o sea, ahí coincido con Benja. Yo no sé cuánto, no sé realmente cuánto de los técnicos, digamos, grandes técnicos del mundo, han pasado por inferiores. Y me parece que eso también es algo muy personal. Nosotros por ahí, cuando en este primer año que estamos aprendiendo sobre todo con los más pequeños, yo en una de las clases de entrenamiento, yo le comenté al profe, yo no me veo con niñitos de 7 años. A mí, qué sé yo, como a mí me gusta, cuestión personal mía, a mí me gusta más el fútbol, no ser una maestra jardinera. O sea, entonces, yo no sé si Bielsa tuvo inferiores, yo no sé si Becasese tuvo inferiores, yo no sé si Tevez, le guste o no le guste, está dirigiendo en primera y no sé, creo que no.
divisiones inferiores. Así que me parece que más es por la cuestión personal de lo que uno le guste, se sienta cómodo y quiera hacerlo. Hay gente que está toda la vida en divisiones inferiores, son excelentísimos y muchos jugadores, forman muchos jugadores y nunca dirigen primera, o sea, porque se sienten cómodos y realmente saben que hacen bien su laburo. Perfecto. Pablo Liendo. ¿Cómo anda? Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Yo creo que, digamos, concuerdo mucho con Néstor en lo que dice, pero yo creo que sí es importante pasar por inferiores, digamos, empezar desde abajo, porque conocer, digamos, todos los chicos, digamos, si estás en el mismo club, como se cuenta que están en, no sé, en Camionero, como está usted. Usted conoce, digamos, las inferiores de los chicos, va, si puede escalar, vaya escalando otras divisiones hasta llegar a primera. Yo creo, no sé si a usted le gustaría dirigir primera Camionero, creería, ha dirigido mucho, como usted dice, en muchos clubes, pero si a usted le llaman y le dicen, venga, profe, quiere dirigir el primera, a lo mejor a usted le guste, lo quiere hacer o no, o a usted le gusta estar mucho con niños, digamos, con los chicos, con los inferiores. ¿Entiendes? Eso depende del gusto de cada uno, ¿entiendes? Pero yo creo que sí, para mí sería, digamos, estaría bueno empezar, digamos, desde abajo y bueno, y después hasta donde uno llegue, ¿no? Bien. Yo creo que todo el mundo quiere dirigir, digamos, ser un buen técnico y llegar a primera. Yo creo que por eso todos estamos haciendo este curso. Bien. Pero bueno, no sé. Bien, está bien, claro. Paulo Pasadores. Para mí no es determinante, pero sí me parece importante, sí me parece muy importante poder hacerlo, poder dirigir en inferiores, para entender mejor al jugador, para crecer como profesional me parece importante y entenderlo desde la psicología, desde cómo es un niño, porque en definitiva todos los futbolistas profesionales fueron alguna vez niños y pasaron esa etapa y creo que permitirse estar en esa experiencia frente a grupos de distintas edades, con distintas características psicológicas, me permite a mí llegar con más herramientas, esa es la experiencia es la que te da la herramienta que vos te ayuda, creo, no es determinante, pero sí te ayuda a resolver mejor la situación en una primera división. Entendés por qué pasó, tanto psicológicamente como las habilidades, cómo las aprende, por qué las aprende así. Creo que es más importante y es el siguiente paso al curso, digamos. Después de hacer el curso, vivir la experiencia, pero no es determinante, porque hay un montón también que no han hecho inferiores y nada, y dirigen muy bien, entiendo también. Pero bueno, sí me parece para un técnico una herramienta más que está buenísimo aprovechar. Bien, gracias. Nicolás. Hola, profe. Y coincido un poquito con lo que decía Pablo, ¿no? Yo creo que capaz que no es necesario a través de la ejemplificación, como decían, de técnicos conocidos, famosos que no lo hicieron, pero creo que es necesario a la hora de la construcción del conocimiento y creo que te da una cantidad de herramientas a futuro para resolver cualquier tipo de problema que pueda presentarse en una cosa más profesional de primera división. Para mí que es importantísimo para mí a la hora de la construcción del conocimiento del entrenador. Bien, perfecto. Gracias, Rodrigo. Herrera Cano. Perdón. Buenas. En lo personal, creo que no hay una respuesta, no hay una única respuesta a esa pregunta. Creo que tiene que ver mucho con las expectativas, con la formación del director técnico. Yo en este curso, y habremos escuchado muchas veces, que varios profes nos dijeron, no es fácil trabajar con chicos. No es fácil trabajar con chicos. Y también la otra frase que escuchamos mucho, que corríjame mis compañeros si me equivoco, que decían que los mejores directores técnicos están en las divisiones inferiores, ¿no? Que son los que forman al niño. Entonces, en esto, ¿qué quiero decir? No es indispensable, creo que a modo personal, ese camino de empezar de abajo ayudaría muchísimo, pero también tengo que entender que quizá hay directores técnicos que no tienen la paciencia para trabajar con chicos y les resulta mucho más fácil por el lenguaje, por entender, trabajar con profesionales directamente, ¿no? En lo personal, si me tengo que inclinar por alguna alternativa, a mí me gustaría, sí, arrancar de abajo con chicos, uno aprende mucho, es un proceso muy lindo,
pero también tengo que entender eso, ¿no? Que no hay una respuesta absoluta a la pregunta que usted realizó. Perfecto, gracias, Rodrigo. Pablo Manzano. Hola, profe, ¿cómo va? Bueno, me parece que la mayoría está de acuerdo en que no es necesario. Por ahí el tema de la experiencia, creo que uno la puede agarrar jugando, haciendo inferiores, no necesariamente ser un jugador profesional, sino uno ya haciendo inferiores, vos de grande ya tenés cierta experiencia en chicos, en lo que pueden pensar, en por ahí la docencia de que te cae uno a entrenar en inferiores que está mal y puede ser que le pase algo en la casa. Eh, tengo llegada a instituto porque Cobo hoy es ayudante de campo, él es muy amigo mío, él jugó profesionalmente, es técnico, pero por el momento le elige ser ayudante de campo de primera y no estar en inferiores. Tuvo la posibilidad de ir a los inferiores, pero bueno, eligió estar como de ayudante de campo. Tuvo con De Felipe, salieron campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba. Y por el momento él elige agarrar experiencia de esa forma, de ayudante de campo. Y el técnico actual de instituto, no, si bien no jugó profesionalmente, es muy estudioso, sabe un montón, pero tampoco tuvo un acercamiento inferior, que digamos. Bueno, Néstor, decime. Está clarísimo todo que pero ahora hay una cosa, me parece que hay que tener muy en cuenta, que vos aclaraste, que es técnico profesional. Entonces, cuando yo hablo profesional, digo mínimamente, no sé, un club de primera de Liga Cordobesa, donde poco, mucho, pero algo te gana tus mangos. Me parece que cuando vos llegas a primera son cosas totalmente diferentes. El entrenador de primera ya no tiene que enseñarle a pegarle la pelota. El entrenador de primera dispone, pone, saca, ya tiene presión, porque por más que juegue en el club más chico de Liga de Córdoba, si no gana te sacan cagando. Básica, así, hablando mal y pronto. Decímelo vos, Fabián, si me equivoco, correginos vos. Coméntanos cómo es. Bueno, Por eso hay gente que prefiere las inferiores para poder laburar tranquilo, para poder enseñar, para no tener la presión, para si pierde 5 partidos, si tiene problema con un papa, le explica al papa. El entrenador de primera no va a hablar ni con ningún papa. El entrenador de primera se va a tener que arreglar con el dirigente que le exige que esto, que lo otro. Él deberá exigir materiales cuando hay veces en los clubes pobres que no hay material o a lo mejor no tienen un complejo. Bueno, es como, a mí me parece, y coméntanos vos, Fabián, que tenés mucha experiencia, son como dos mundos separados, son dos cosas diferentes. Bien, Gonzalo, White, ¿cómo es? ¿Cómo le va, profe? Bueno, yo coincido igual que Néstor, me parece que son dos cosas diferentes. Está bien que somos técnicos, pero una cosa es formar en inferior y otra cosa es agarrar un club donde ya son todos profesionales y bueno, tenés que tampoco ocuparte ni de lo psicológico ni nada. Creo que cada uno cumple roles diferentes. En formativa, capaz que vos los tenés que formar físicamente, enseñando la técnica, la táctica, dónde pararse, todas esas cosas, y en un fútbol más profesional ya todo eso está como separado por tramo, ¿no? Y como dicen esto, te despreocupa de renegar con los padres, de tener que explicarle cosas a los padres, o sea, vos ya directamente te manejas con dirigentes y te manejas con profesionales, con gente que ya se preparó y ya pasó por inferiores y pasó por otra gente que los moldeó, digamos, para llegar a ser jugadores profesionales, que no todo el mundo llega, obviamente, lo sabemos. Mira, mi opinión, la opinión de muchos de ustedes, bueno, lo vamos a dejar, sí. Profe, ¿cómo le va? Escuchan, consigo más o menos la palabra Roxana, por favor. consigo ahí más o menos con todo, con esto, con Nicolás, con todo. Lo único que yo le quería preguntar a José María, ¿por qué eligió este tema?
y si él, de los técnicos que habló, se siente representado a un modelo de él, porque yo sé que él dirige. Eso quería preguntarle a José María, más que todo del tema que estábamos hablando, profe, quería ver si me puede contestar. Gracias. Dale, dale, excelente. José María, la pregunta hacia vos. No, sí, analicé esos tres porque son los más, de los que más video tenía, digamos, y podía analizar algo, y no quise profundizar mucho más en otros técnicos, porque, como dije, hay muchísimo y sería muy jugoso analizarlos a todos, o sea, haciendo referencia a lo que decía recién cuando digo los técnicos profesionales, una entrevista que tiene Guardiola, él le exige y habla en una entrevista que dice, yo te pongo acá, tenés que hacer esta función y te digo una vez, te digo dos, te digo tres, y bueno, si vos no lo entendés, bueno, listo, chao. O sea, yo no puedo perder más tiempo con vos porque me estás estorbando dentro del equipo, o sea, y lo dice muy claramente, o sea, y si yo tuviera que tener así una referencia de juego, tengo varias, o sea, pero son propias mías, nunca busqué amoldarme al entrenador, digamos, o sea, me gusta que los chicos jueguen, me gusta que el desafío de que puedan aprender también, más allá de que uno sea director técnico y ya tengan que venir formado, como es en el caso nuestro, que somos liga amateur, digamos, hay chicos que llegan a primera por condiciones naturales, pero le faltan técnicas, le falta un montón de cosas psicológicas, conducta, y uno trata de, en definitiva, seguir formando en primera acá en amateur, o sea, no es tanto como en lo profesional. Pero sí, o sea, en realidad un modelo en sí no sigo. Me gusta mucho la parte de Bielsa como entrenador. Me gusta mucho lo de Bilardo, donde no tenés que estar concentrado, no tenés que tener un nivel de concentración durante los 90 minutos y no podés estar distraído. Conceptos básicos así. Y cómo ser... Profe. La parte de ajedrecista, que eso sí creo que lo lleva la experiencia de haber sido un jugador profesional. Que es algo que dijo usted, profe, que más allá de que uno estudie y se reciba, que lo quise decir recién, sino que se me fue el hilo de la conversación, uno tiene que seguir estudiando y aprendiendo, no te pueden enseñar todo. Entonces, yo como técnico, si hay algo que a mí me falta es esa experiencia, porque yo no tuve una carrera futbolística larga, y sí saber mucho más de lo que podría haber pasado dentro del campo de juego, y esto te lo da la experiencia, y yo no la tengo, entonces yo la voy a tener que estudiar, y entonces personas como jugadores como Guardiola, que sé yo, al haber entrenado tanto tiempo con tantos buenos técnicos, eso ya lo vas incorporando con la experiencia, o sea, ese es no sé si responde a la pregunta que me hizo ahí el compañero, pero ese es mi pensamiento. Bien, Pablo. ¿A qué categoría, disculpe, qué categoría diriges? Pablo, levanta la mano. Perdón. José María, ¿qué categoría dijiste? Yo empecé dirigiendo cuarta en el Club del Carmen, después de la pandemia. Y ¿cómo se llama? Dirigí un año, salimos subcampeón atrás de Camionero en bronce. Y ¿cómo se llama? Y fui alternando con reserva y como ayudante de campo, so 2 años, 3, que junto al mismo tiempo que dirigí a cuarta. Y bueno, el año pasado dirigí la primera del Carmen. Y bueno, por suerte nos fue bien, que salimos como equipo revelación de la liga el año pasado, en la temporada del 2025. Y bueno, y este año medio como que no hemos ligado y no vamos tan bien, pero bueno, ahí estamos, peleando ahora. Profe, ahí yo le quería preguntar si podemos saber su opinión sobre el técnico de pasar por inferiores o no. Profe, yo levanto la mano. Dale, Ricardo. Sí, no, para mí, profe, yo estoy en Escualita de Racing, hace como 4 años que estoy con los chicos. A mí me gusta dirigir los más chicos. Para mí todo suma, la experiencia suma. Si vos dirigiste inferiores, ya
a dirigir. Después, primera te va a salir un montón. Para mí siempre va a sumar la experiencia. Es como ir a buscar trabajo y si vos te piden experiencia, mientras más experiencia tenés, seguramente más vas a conseguir laburo más rápido. Por eso esa es mi opinión. Para mí suma mucho dirigir. Había pasado por inferior y todo esto lo que yo hago es para que si algún día yo estoy en escuelita de dirigir inferior. A mí no anhelo allá dirigir primera. Me gusta mucho los chicos. A mí me gusta dirigir los chicos. Estoy con la categoría 2016. A mí me gusta mucho dirigir los más chicos. Hay otros que no tienen paciencia, pero a mí sí. Bien. Esa es mi opinión, profe. Bien, Ricardo. Rodrigo, creo que querías acotar algo primero. Sí. Rodrigo, Sí, primero agradecerle a José María, muy lindo el trabajo. Creo que, bueno, es un trabajo de investigación, pero si me permite una sugerencia, me quedé con ganas de saber un poco más de vos, digamos, ya que vos dirigís, ¿no? En esto ya tenés un poquito de experiencia, en esto de qué cualidades tenés vos como técnico, qué te gustaría, si bien un poquito relacionado con la pregunta de Roxana, perdón, de Julio, digamos, más o menos fuiste contestando eso, pero si vos tenés alguna cualidad, ¿cómo te ves como técnico, no? Creo que es un trabajo muy lindo de investigación, pero tal vez a lo mejor le podrías poner un toque más personal tuyo, ya que tenés esa experiencia. Es una mera sugerencia, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Sí, está bien, lo pongo un poco ahí al final, en el punto 3, que digo, de mi humilde visión, o sea, mi papel como entrenador sería tener una idea de juego acorde al grupo, ¿no es cierto? Convencerlos de lo que queremos hacer y intervenir en ello, no solo como jugadores, sino también como personas, basado siempre de la teoría, o sea, que no simplemente fijarme que el jugador juegue bien la técnica y saber que también tenga valores como persona, que el día de mañana decir, che, este técnico a mí me enseñó que tenía que ser cabeza dura para llegar a algo, y eso no es técnica, o sea, todas esas cosas, y bueno, entonces lo termino resumiendo ahí, que seguramente cada entrenador a lo largo de la historia han buscado cómo hacer a través de su pasión lo que cada uno de nosotros soñamos en distintas escalas, porque, o nivel, digamos, porque por el objetivo de cumplir nuestro papel como entrenador, cumplimos nuestro sueño también. Entonces, no sé si respondo lo que vos me decías. Gracias, excelente. Enseñar mi sueño, mi visión es esa, o sea, llegar a tener una idea de juego, que la entiendan todo, y que los que pasen conmigo, digamos, no simplemente que sean buenos jugadores y enseñarles algo, sino que también como personas pueden tener valores que he transmitido a partir de mí. Transmisión de valores. Perfecto, gracias. Excelente. Gracias, José María. Bueno, y cierro con la pregunta que me había hecho Paulo. A ver, en título personal yo creo que sí es importante que la experiencia que siempre de alguna forma, la experiencia tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Uno va adquiriendo conocimiento a través de la experiencia, pero también es cierto que no solamente esa experiencia empírica, que es entrenar, es la que te da conocimiento, sino también los libros y todo lo que colabore, videos, charlas, encuentros, reuniones, cursos, bueno, todo eso también da un bagaje de conocimiento. Creo que es importante pasar por divisiones inferiores principalmente para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver muchas veces con la corrección y cómo mejorar una técnica, por ejemplo, y con los métodos, ¿no? En inferiores se toman diferentes métodos, se van utilizando diferentes métodos para enseñar. Por ejemplo, la repetición constante, ¿no es cierto? El corregir sobre el error muchas veces, pero principalmente entender lo que es la matriz para poder procesar un aprendizaje, para poder procesar un ejercicio, por ejemplo. De ir de lo más simple a lo más complejo, que todo eso se da principalmente en edades tempranas, donde vos tenés que evaluar que el ejercicio no sea muy fuerte, muy difícil, y también que no sea muy fácil. Entonces ese trabajito de corrección constante te va dando un bagaje de conocimiento. Creo que es importante desde el aprendizaje,
¿no? De cómo ir corrigiendo. Pero sí, claro, son dos cuestiones muy diferentes. El profesional, que prácticamente está desempeñando la función porque tiene un valor agregado que es la posibilidad de recibir a través de su ejercicio, de su juego, una cuestión económica, que eso lo hace diferente la edad, lo hace diferente la biología, lo hace diferente la psicología, lo hace diferente todo, lo hace diferente. Pero creo que sí es importante pasar algunos momentos de la etapa de construcción, de formación por las inferiores, ¿no? Y después la elección. Hay mucha gente que ha trabajado en inferiores y ha llegado en primera y ha dicho, bueno, no vuelvo más a inferiores. Y muchos han dicho, no, vuelvo a inferiores porque es donde yo me siento más contento y más feliz de hacer las cosas, porque también tiene que ver con un gusto de hacer, el hacer constante, ¿no es cierto? Pero bueno, queda en cada uno. Yo creo que sí es necesario pasar, pero no es determinante. Pero creo que no es determinante, pero es útil pasar de vez en cuando, más en esta época. ¿Saben por qué? Porque en esta época los chicos vienen con un falto de conocimiento que antes no lo traía el jugador de fútbol. Hoy el niño a edades tempranas, 12 años, un niño pareciera que recién está comenzando. Y quizá 20 años atrás, con 12 años, ya había resuelto un montón de problemas. Entonces llegan jugadores con 20 años, con muchos faltantes. Y ese faltante capaz que si no pasaste por inferiores no sabe cómo corregir. Y lo veo con chicos de 18 años, que no saben perfilar, que no saben controlar. Y bueno, lo veo ahora con 18 años. Y teóricamente en nuestro país, en Sudamérica, con 18 años, estás debutando en primera división ya con 16, 17 años. Entonces, bueno, hoy les puedo decir, hoy le digo que ese faltante, esa posibilidad que uno tuvo en algún momento de trabajar con inferiores, hoy la puede utilizar más que nunca. Pero después también tiene que ver con los gustos, ¿no? Con los gustos y con los gustos. Y yo creo que ahí está todo, ¿no? En mi caso he pasado por todas las funciones de preparador físico, entrenador arquero, técnico inferiores, coordinador y técnico primera, así he pasado por todo. Pero bueno, no importa lo que me gusta hoy a mí, ¿no? y lo importante es lo que ustedes puedan apreciar o puedan de alguna forma enriquecerse, ¿está? Pero bueno, no me gusta influenciar en la opinión. Me parece que cada opinión es personal. Vamos, bien.